Listo, un cordial saludo entonces para todos los estudiantes que observan este video. Básicamente aquí voy a sintetizar los aspectos que trabajamos en la reunión sincrónica de esta mañana, martes 27 de abril, y que pues quisiera justamente que las personas que no tuvieron la posibilidad de estar en el encuentro sincrónico por lo menos tengan un recurso para que puedan guiarse y puedan orientarse. Si hay alguna duda, alguna inquietud, este audio y este video, disculpen, va a darle luces sobre cómo resolver esas dudas. Entonces voy a continuación a orientar los aspectos generales de cada una de las actividades de la guía número 2 de pensamiento social de noveno. ¿Listo? Entonces básicamente es importante que tengan en cuenta que esta guía se va a ubicar en lo que va a suceder es en el periodo histórico en Colombia alrededor del mediados del siglo XIX. Cuando planteamos mediados del siglo XIX, recordarán, la mitad del siglo XIX se ubica en 1850. Es decir, entonces cuando digo que es alrededor de la mitad del siglo XIX o a mediados, entonces estoy planteando justamente lo que ocurre en los años 40 hasta los años 50 y 60, esa es la mitad del siglo XIX, más o menos ahí nos vamos a ubicar respecto a la historia de Colombia. ¿Listo? Es esencial que tengan ustedes en cuenta la referencia que el año pasado, en la última guía que trabajamos, hablamos justamente del proceso de la independencia que van a tener esas provincias en el sur del continente y en la mitad y en el sur del continente de América frente a los imperios europeos que los van a colonizar desde que se dio el descubrimiento de América. Recuerden el descubrimiento de América, cuya fecha es el 12 de octubre de 1492, pues durante muchos siglos van a tener poder los imperios de Europa, los imperios europeos van a tener poder y posesión sobre muchos territorios en América. Entonces, desde finales del siglo XV, es decir, 1492, ya terminándose el siglo XV, hasta el siglo XIX, inicios del siglo XIX, va a comenzar a darse esa independencia de esas provincias de los imperios españoles. Entonces, imagínense lo que es todo el siglo XV, XVI, XVII, XVIII y comienzos del XIX, que va a haber la independencia, casi 5 siglos de control colonial, de poder por parte de los imperios europeos sobre los territorios que ellos habían conquistado durante el siglo XV, finales del XV y el XVI en adelante. Entonces, las independencias, esta aquí ya va a ubicarse justamente en lo que va a pasar después de la independencia. Recuerden que el punto esencial para hablar de la independencia de Colombia se da alrededor de la batalla del puente de Boyacá, 7 de agosto de 1819, donde los ejércitos de Bolívar y San Martín van a lograr derrotar a los ejércitos del Imperio Español y van a lograr justamente esa victoria que va a llevar y que va a consolidar, digamos, va a ser el punto esencial en donde para lo que se define posteriormente como la independencia. ¿Y la independencia de quién? Pues la independencia frente al Imperio Español. Entonces es importante, por favor, lean este párrafo, ahí los va a contextualizar, les va a contar un poco, digamos, de lo que se trata. Es importante tener en cuenta que la independencia se dio alrededor de 1819, pero resulta que después del 19, ya para el 20, 21 y más o menos para mitad del siglo 19, es decir, 1850-40, van a haber muchos cambios, van a haber unas circunstancias muy complejas que es importante que ustedes las tengan en cuenta para que revisen muy bien, porque es que desde que se fundó la República en Colombia, o el primer paso hacia conformar la República y la independencia, desde ese mismo momento van a comenzar una serie de pugnas y tensiones que van a llevar luego a unas guerras civiles
que van a permanecer a lo largo del tiempo, y resulta que en la actualidad nuestro país pues continúa en una serie de guerras civiles. Aún estamos en un conflicto que se da entre grupos de civiles y grupos de ciudadanos que hacen parte de un territorio que pues justamente generan violencia. Colombia continúa en medio de una guerra civil, digamos que ha sido permanente, pero obviamente vamos a ubicarnos en lo que sea después de la independencia, y por eso el primer punto, actividad número 1. Aquí básicamente lo que les muestro es que este es el proyecto de la Gran Colombia. Recordarán ustedes, Simón Bolívar va a tener un gran proyecto en su mente que le va a definir como la Gran Colombia. La Gran Colombia eran esos grandes territorios de las provincias de la Nueva Granada. Recordarán que ese término de provincias era la forma como España definía sus territorios. La Nueva Granada, ¿sí?, más o menos era este espacio, un poquito más de este espacio que le pertenecía a España. Era el lugar donde había colonizado el Imperio Español y había fomentado su dominio y su control desde el descubrimiento de América. Y resulta que con la independencia, con los líderes de Simón Bolívar y Santander, pues digamos estos líderes van a impulsar la independencia de España, y resulta que esa gran provincia de la Nueva Granada pues va a ser el gran proyecto de Simón Bolívar, que le va a llamar la Gran Colombia. Entonces en esta actividad vemos entonces el territorio de la Gran Colombia, que está en púrpura, ¿sí? La Gran Colombia cobija todos estos territorios que por ejemplo hoy en día aquí pues está demarcado, simplemente es como una referencia visual. Todo esto es la Gran Colombia, pero hoy en día podemos decir que la Gran Colombia estaba compuesta de lo que hoy es Venezuela, de lo que hoy es Colombia, por supuesto de lo que hoy en día es Panamá, y por acá está Nicaragua. Y hacia el sur podemos decir que comprendía lo que hoy es Ecuador. Todo lo que era la Gran Colombia era el gran sueño de Bolívar de unificar todos sus territorios luego de la independencia. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes particularmente aquí? Van a hacer, con base en este mapa, ustedes van a pasarlo a papel pergamino, lo van a colorear bien bonito con las convenciones. Esto es una rosa de los vientos. ¿Qué es una rosa de los vientos? Es un instrumento que nos permite ver cuáles son los puntos cardinales. Recuerden, ustedes siempre cuando ven un mapa, pues ustedes tienen que ubicar cuál es el norte, que es la parte de arriba del mapa, cuál es el sur, por supuesto la parte de abajo, cuál es el oriente, que es la E que está aquí, que se define como este. Este es un término que se suele usar en otros lugares del mundo. En América Latina y en nuestro país, por ejemplo, no usamos casi la palabra este, sino usamos el término oriente. ¿Listo? Pero pues ambos son válidos, son la misma cosa. Al lado izquierdo está la O, que simboliza el occidente, o que es lo mismo que el oeste. ¿Listo? Entonces tengan en cuenta, eso se llama la rosa de los vientos, que nos permiten ver los puntos cardinales. Entonces ustedes van a hacer este mapa bien bonito en papel pergamino. ¿Listo? Luego de ponerle el título, obviamente recuerden hacerle el punto número 1, poner todo el enunciado, actividad número 1, punto número 1, escriben el enunciado, van a hacer el mapa de la Gran Colombia en pergamino, y luego cuando peguen esa hoja en sus hojas blog bien presentado, bien organizado, van a hacer este cuadro, obviamente a esfero, a mano alzada, ¿sí?, a mano. Y este cuadro, que se trata básicamente, usted va a buscar información de cuáles eran los límites de la Gran Colombia, que es este territorio, el sueño de Bolívar, que fue la Gran Colombia, que duró, efectivamente se dio la Gran Colombia entre 1819, luego de la batalla del Puente de Boyacá, hasta 1831, que es hasta el momento en que Bolívar va a tener el poder de la República. ¿Listo? Esa es la fase de la Gran Colombia. Resulta que ustedes van a buscar, por favor, en internet o en libros que tengan a casa, cartillas de historia de Colombia, etcétera. Van a buscar en la época de la Gran Colombia, es decir, a comienzos del siglo XIX, a inicios del siglo XIX, la Gran Colombia limitaba al sur con qué territorios. Ustedes van a buscar cuáles eran esas provincias o esos territorios con los que limitaba hacia el sur la Gran Colombia, al norte, al oriente y al occidente.
Luego de que llenen esta información, se van a ubicar en la otra columna. Lo mismo lo van a hacer, pero ahora con el territorio actual en Colombia. Ustedes van a mirar ahora solamente este entorno. Este es el territorio actual de Colombia, nuestro entorno, hasta aquí, porque ya sabemos que Panamá ya no pertenece a nuestro país. Se independizaron ya hace un buen tiempo. Entonces ustedes van a mirar, van a buscar allí, usando la rosa de los vientos, qué queda al sur de Colombia. Lo escriben. ¿Qué queda al norte? Lo describen. ¿Qué queda al oriente de Colombia? Lo escriben. ¿Qué queda al occidente? ¿Listo? De eso se trata la actividad 1, el punto número 1 de la actividad 1. El punto número 2 no lo van a hacer, no aplica, lo van a omitir. Este punto número 2 no lo van a hacer. Luego siguen los nuevos aprendizajes, que son los conceptos que nosotros le damos tanto en lenguaje como en ciencias sociales. Van a leer con detalle, con calma, estos conceptos de ideología, partidos políticos, república. Estos conceptos van a ser muy importantes para poder desarrollar la guía de aquí en adelante. Vale, obviamente Estado-Nación. Todos esos conceptos son fundamentales. Simplemente hago referencia. República, importante. Cuando se da ese proceso de independencia, el nombre que se le pone al Estado se le llama República. En ese momento se le llamó República de la Gran Colombia, que luego, y reitero, es el sueño de Bolívar, que no funcionó, que eso después se desbarató. El concepto de república es un concepto fundamental, necesito que lo lean, lo revisen muy bien. Colombia en la actualidad se define como la República de Colombia. Ese es un concepto esencial que quiero que lo analicen, lo estudien bien. Por supuesto, partidos políticos. Resulta que a mediados del siglo XIX van a surgir los partidos políticos en Colombia, en cabeza del Partido Liberal y el Partido Conservador, los dos partidos que van a surgir a mediados del siglo XIX. Por supuesto, también les damos estos elementos del lenguaje. Seguramente ayer la profesora Luz Marina les indicó cómo hacer una hoja de vida. Aquí pues unos elementos esenciales. Aquí lo del párrafo, yo quiero hacer énfasis en esto. Resulta que tengan en cuenta, siempre que leemos en sociales, en ciencias sociales y en otros campos de la ciencia, la mayoría de los textos que nosotros leemos son expositivos. Y es importante que ustedes siempre, cuando se enfrenten a un texto, siempre identifiquen que un texto es un conjunto de párrafos y que a su vez un párrafo es un conjunto de oraciones, y las oraciones van hasta donde van un punto seguido o un punto aparte. ¿Listo? Las oraciones van hasta donde se da un punto, sea seguido o aparte. Entonces, importante, cada párrafo que está compuesto por oraciones, cada párrafo tiene una idea principal o una oración que contiene la idea principal, una oración principal. Pero a su vez los párrafos están compuestos por ideas secundarias que soportan o articulan la idea principal, que le dan forma, que son la base de la idea principal. ¿Listo? Esta información es vital porque ustedes deben de aquí en adelante comenzar a leer teniendo en cuenta esta idea. Cada párrafo dentro de un texto tiene una idea principal y unas ideas secundarias. Esto es fundamental que lo tengan en cuenta. Y también esto, que son los tipos de párrafos. Hay párrafos dentro de un texto que son de corte de introducción, que son introductorios, que dan el inicio del texto, sirven para presentar un tema, pero también hay párrafos en desarrollo, que son para ampliar las ideas principales, para fundamentar, pero también hay párrafos de conclusión que son para cerrar el texto, las ideas principales del texto, ¿sí? Como para concluir, para dar la síntesis, para reflexionar sobre lo planteado en todo el documento. Entonces, con base en esa información, así se van a enfrentar a la actividad número 2, que para desarrollar la actividad ustedes van a leer estos dos textos: Economía de América Latina en el siglo XIX, que es este, y el texto de origen de los partidos, que es este. ¿Listo? Esos textos se los compartieron el día de ayer por WhatsApp la profesora Luz Marina. ¿Listo? Y también, por supuesto, ustedes van a trabajar el texto que se llama El Matadero. El Matadero, perdón, discúlpenme, ustedes van a trabajar el texto del Matadero,
que se encuentra, ya se los, aquí este es el texto del matadero, listo, este es el texto. Voy aquí como a descargarlo por si alguien no sé, igual la profesora ya los envió al grupo de WhatsApp, entonces ahí está el matadero. Entonces, con base en esos 3 textos, usted va a desarrollar lo que falta de aquí en adelante. La guía. Actividad número 2 dice: realice las hojas de vida de los personajes que aparecen en la lectura del matadero. Entonces va a leer el matadero en la parte que nosotros les enviamos. Los personajes principales, recuerden que el matadero es un texto narrativo, es una novela, entonces hay una serie, hay una historia alrededor de unos personajes, etcétera. Entonces usted va a coger los personajes y le va a hacerles las hojas de vida, así como ayer la profesora les explicaba. Aquí está un ejemplo sencillo de hoja de vida, ¿listo? En la misma guía. Luego ustedes van al punto número 2 de la actividad 2, en donde van, con base en la lectura de economía en América Latina del siglo XIX, van a seleccionar los 3 primeros párrafos y van a hacer un análisis así usando este esquema. Entonces voy a ubicarme aquí, el origen de los partidos, perdón, la economía en América Latina, que es este texto, ¿listo? Por eso nosotros con la profesora les dividimos el texto, discúlpenme, yo quito esto, este color, les dividimos el texto en párrafos, párrafo número 1, 2, 3, etcétera, etcétera, ¿listo? Entonces ustedes van a tomar, de acuerdo a esta indicación, solamente los 3 primeros párrafos. En cada párrafo van a hacer un esquema, ¿listo? ¿Cómo es el esquema? Entonces, párrafo número 1, el párrafo número, aquí no tenía el número, entonces obviamente como iniciamos, párrafo número 1, y ustedes van a copiar y escribir acá las ideas, la idea principal. ¿Sí? Obviamente este cuadro va a ampliarse, usted no va a usar el cuadro ahí de la guía, no, la guía simplemente es una referencia, ustedes esto lo hacen a mano, entonces obviamente este cuadro va a ser más amplio, ¿listo? Porque usted va a escribir cuál es la idea principal, que es la oración principal, y también van a escribir las ideas secundarias, que son las ideas que soportan la idea principal, que le dan base o le dan forma a la idea principal. Entonces obviamente aquí ustedes, dependiendo de cada párrafo, pues ustedes escriben: la idea secundaria 1 es esta, se trata de esto, o simplemente la escriben en la oración que ustedes escriben, y así. Entonces van a usar este esquema para trabajar y analizar los 3 primeros párrafos de ese texto, de este texto, ¿listo? Bien, continuamos. Entonces, por otro lado, entonces van a usar también en el punto 3, discúlpenme, en el punto 3 de esta actividad 2, en el punto 3 ustedes van a usar el texto, solamente van a usar los dos textos, dice aquí: ubiquen en el siguiente cuadro un ejemplo con cada una de las clases de párrafos. ¿Cuáles son las clases de párrafos? Aquí están, lo que les decía, hay párrafos introductorios, desarrollo y de conclusión. Entonces usted, por ejemplo, va a analizar el texto número 1 del matadero, entonces usted va a escribir cuál es el párrafo introductorio en el matadero, cuál va a ser el párrafo de desarrollo y cuál va a ser el párrafo de conclusión. Perdón, disculpen, no lo van a hacer con el matadero, sino lo van a hacer con este texto de, discúlpenme, de los partidos políticos en Colombia y del texto de la economía de América. Estos dos van a tomar, si quieren, texto número 1, economía en América Latina, y texto número 2, origen de los partidos. Ese lo van a hacer aquí. Entonces, cuál es el párrafo introductorio, cuál es el párrafo de desarrollo y cuál es el párrafo de conclusión. Eso lo van a hacer en este punto número 3. Obviamente son 2 cuadritos que dejamos. Esto obviamente va a ser más extenso porque usted se va a usar espacio. Entonces eso lo hace, además que lo hace con su propia letra, de pronto le necesita espacio. Entonces obviamente. Punto número 4 dice ahí: lee y analiza el texto del origen de los partidos en Colombia y registra aspectos que exige el cuadro. Entonces usted, con base en este texto, los orígenes del partido, los partidos de Colombia, entonces usted va a llenar información de este cuadro. Entonces, en qué año se fundó el Partido Liberal, en qué año se fundó el Partido Conservador, cuáles fueron los fundadores, que tal persona, nombre, apellido, tal persona, nombre, apellido, pero también todos los personajes o los fundadores que están en el texto, quiénes los integraban, ¿no? Entonces los integraba que hacían parte de los artesanos o eran grupos de terratenientes. Entonces, ¿qué tipo de personas integraban los partidos? Y esa información está ahí en el texto. ¿Cuáles son sus características ideológicas?
cuáles son las ideas del Partido Liberal, qué ideas defendía, qué propósitos. Lo mismo, el Partido Conservador, qué defendía, cuál era su ideología. Profe, es que no entendí qué significa ideología. Ahí está, allá arriba, la definición de ideología. Listo, entonces luego de eso vamos con la actividad número 3. Entonces en la actividad número 3, básicamente usted va a usar el texto del Matadero de Esteban Echevarría y va a usar el texto del origen de los partidos políticos en Colombia. Entonces usted se va a dar cuenta, recuerden que el Matadero es un texto argentino que habla, por supuesto es una novela, pero que va a mostrar aspectos sobre partidos políticos en Argentina. Y el otro texto de los orígenes de partidos en Colombia, pues obviamente va a hablar sobre los partidos políticos en Colombia. Entonces, ¿ustedes qué van a hacer? Resulta que ustedes van a analizar las similitudes, lo que es común en ambos. A partir de esos dos textos usted va a leer, mire, resulta que los federados en Argentina es el equivalente a los conservadores en Colombia, es decir, tiene cosas comunes. Entonces usted va a escribir aquí cuáles son las cosas comunes, ¿sí? Tanto aquí como acá, si quieren algunas ideas en esta parte y otras ideas acá. Resulta que los liberales en Colombia son más o menos el equivalente de lo que eran los unitarios allá en Argentina. Entonces usted va a escribir, sí, es que los liberales se caracterizan por esto y esto y esto y esto, pero resulta que en Argentina eran básicamente lo mismo, porque es que en Argentina las ideas de los unitarios eran esto y esto y esto. Entonces ahí les salió en el cuadro ustedes para que se guíen, para que ustedes organicen esa información comparando esos partidos políticos que se originaron allá en Argentina, que tienen muchas cosas comunes también con el Partido Conservador y Liberal que se originó aquí en Colombia, ¿listo? Y no solamente aquí en Colombia, sino van a tener muchas similitudes con los otros partidos, que la mayoría van a ser bipartidistas los sistemas, es decir, solo dos únicos partidos en el resto de América Latina. Pero bueno, actividad número 5. Aquí entonces, ¿qué van a hacer? Básicamente ustedes, muchachos, aquí van a hacer una carta a la Secretaría de Educación. Este ejercicio está ya más pensado para desarrollar ciudadanía crítica, construcción de ciudadanía. Ustedes, ciudadanos de la República de Colombia, ustedes son ciudadanos por el simple hecho de nacer en el territorio colombiano, por supuesto. Son ciudadanos colombianos, tienen derechos y responsabilidades dentro del territorio nacional. Ustedes van a hacer aquí entonces una carta a la Secretaría de Educación o a la Alcaldía Municipal haciendo una petición formal junto con las razones que motivan dicha petición sobre un aspecto que consideren necesario que le falte a la comunidad donde viven, en el barrio, ya sea en el barrio o en el colegio. ¿Listo? Entonces van a hacer como una especie de petición formal, ¿sí? Entonces la petición puede ser que en la parte le ponen la fecha, ejemplo, Soacha, 27 de abril 2021, señores Alcaldía o señores Secretaría de Educación, asunto, entonces no sé qué le falte al barrio, entonces pavimento, asunto, solicitud sobre pavimentación del barrio o algún problema. No es que ahorita todo el mundo vaya a hablar sobre la pavimentación del barrio. Necesito que ustedes miren su contexto, revisen el contorno donde viven y van a mirar qué dificultad o problema, y ustedes van a hacer una carta solicitando una petición sobre ese problema o sobre esa situación complicada que se está viviendo en el barrio o en el colegio. ¿Listo? Y ustedes van a hacer esa petición en esa carta, entonces en una paginita bien redactada, revisen muy bien esos elementos. Entonces aquí se recuerde que una clase de texto no literario son las cartas formales que emplean un lenguaje claro, sin uso de palabras coloquiales, porque está dirigido a una persona, a una entidad en la cual no tenemos relación directa. Entonces ahí son escritos muy formales. Y finalmente, en la actividad número 6, de acuerdo con la lectura de la economía de América Latina del siglo XIX, define los conceptos de mercado libre o libre comercio y de proteccionismo. Este concepto va a ser muy importante. Necesito que lean en profundidad ese texto, porque resulta que después de la independencia va a haber dos grandes tendencias de quienes van a gobernar. Va a haber una pugna entre unos que van a tener una idea económica del país que debe ser proteccionista. Algunos plantean que la nueva república debe tener unas ideas económicas proteccionistas, y otros dicen no, más bien seamos libre mercado o libre comercio, ¿sí? Para que tengamos simplemente una referencia, el libre comercio es cuando hay
valga la redundancia, un libre tránsito de mercancías, es decir, no se paga impuestos por las mercancías que entran a un territorio, ¿sí? Y en cambio el proteccionismo sí es cuando se pagan altos impuestos a las mercancías que entran a un territorio. Colombia, por ejemplo, tiene impuestos sobre las mercancías que entran. La mayoría, por ejemplo, las mercancías relacionadas con electrodomésticos, temas computacionales, temas digitales, de televisores, computadores, pues pagan impuestos porque son cosas que se fabrican en otros lugares del mundo y se meten o se insertan a la economía nacional. ¿Qué significa el proteccionismo? Los proteccionistas después de la independencia decían que para fomentar el desarrollo económico del país tenía que haber grandes aranceles o impuestos a lo que se importaba para proteger a los productores nacionales. Entonces el ejemplo es muy sencillo. Resulta que si hablamos en términos de los productores de arroz en Colombia, resulta que los productores de arroz en Colombia tienen que competir con personas, con productores de otros lugares del mundo, y casi siempre pues en las otras economías de los otros países son muy fuertes y ellos producen mucho más a menor costo, y eso hace que el arroz que se importa sea más barato, y obviamente la gente dentro de un territorio pues compra lo más barato, pero resulta que al comprar lo más barato pues no le compra al productor nacional, y el productor nacional va a quebrarse y eso va a tener problemas en la economía interna de un país. Entonces, proteccionismo significa altos impuestos a lo que se importa, libre mercado es que no exista ningún tipo de impuestos a lo que se importa. Entonces, para que tengan ese punto de referencia. Segundo punto, teniendo en cuenta los conceptos anteriores, identificar cada uno cuál es la idea principal y cuáles son las ideas secundarias en el texto de Economía de América Latina del siglo XIX, ustedes van a imprimir el texto, por favor. Ese es importante que hagamos este ejercicio así. Van a imprimir el texto y ustedes van a usar dos colores. Va a emplear el azul para subrayar las ideas principales, color azul, y con el color